Seguimos estudiando el libro de Hechos. Lección 10, el tercer viaje misionero. El verso para memorizar lo encontramos en Hechos 20:24. Y dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Este es un lindo texto aquí escrito en cuanto a lo que el apóstol Pablo sentía. Él sentía que tenía una responsabilidad, sentía que su carrera era la predicación y que debía terminarla. En este tercer viaje misionero del apóstol Pablo, que parte nuevamente de Antioquía al centro de las misiones de los viajes misioneros, es un viaje de 2.400 kilómetros y es una distancia para la época bastante larga, porque era una época donde el transporte no era un transporte rápido. Pero esto a ellos no les impide, por donde quiera que van en la predicación, van fortaleciendo las iglesias y es un viaje que él inicia siendo un hombre libre. La parte 1 y 2, Éfeso 1 y 2, nos presenta cómo en su viaje Pablo encuentra, en cada viaje misionero encuentra creyentes, hombres que están trabajando, hombres que están predicando, algunos como Apolos, a quien le faltaba orientación, a quien le faltaba que fuera encaminado, pero que llegó a ser un hombre destacado en la predicación. A Apolos lo toma Aquila y Priscila y lo instruyen de tal manera que ya luego lo envían a predicar y lo envían con recomendaciones, lo envían con cartas. Vamos a leer Hechos 19, 1 al 7 y analicemos aquí lo que sucede con un grupo de hermanos que también estaban predicando, pero que necesitaban ser reencaminados. Aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos dijeron, ni siquiera habíamos oído que hubiera Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran entre todos unos 12 hombres. No habían recibido el Espíritu Santo, el Pentecostés no había llegado a ellos. Y entonces son encaminados, son nuevamente bautizados. Estos hombres tenían disposición, aunque no tenían preparación. Y hoy sucede lo mismo, mis hermanos. Muchos hombres y mujeres con poca preparación, pero con mucha disposición de hacer, predican lo que conocen, lo que han recibido del Señor y lo hacen con todo interés y con toda dedicación. Mientras tal vez otros que tenemos más conocimiento estamos estancados y no queremos poner al servicio del Señor nuestros talentos ni nuestro conocimiento. Es la capacidad de Apolos que llega a ser un hombre muy valioso en la predicación, ahora tiene una preparación más cabal y llega a ser un instrumento muy, muy propicio para el apóstol Pablo. El apóstol Pablo o el Señor a través del apóstol Pablo hace algunas cosas extraordinarias. La predicación es intensa, pero ellos son confirmados por lo que hace el Señor a través de ellos. Hechos 19, 11 y 12.
Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que hasta los pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos. Y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Qué interesante, las prendas del apóstol Pablo que les eran llevadas a estos enfermos eran sanados. Y vale la pena recordar algunos episodios, sobre todo el de la mujer que pensaba que si tocaba solo el manto del Señor sería sana. Estos son milagros, dice allí la palabra de Dios, extraordinarios. No eran comunes, pero con tanta superstición como había en esta ciudad, el Señor hace estas cosas para que las necesidades de ellos y sobre todo las necesidades de conocimiento llegaran con más eficacia. También ocurre allí que algunos pensaban que esto era muy fácil, ¿no? No era sino reprender los demonios y ellos salían. Entonces unos hombres quieren hacer lo mismo, quieren expulsar los demonios, dice los versículos 13, versículo 13 dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Por Jesús, el que predica Pablo. O sea, querían hacer lo que el apóstol Pablo estaba haciendo. Pero miren lo que le responde el espíritu malo. Dice el versículo 15, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Comentaba con mi hija María Eugenia que si esto ocurriera hoy en día, ¿cuántos apaleados habrían frecuentemente? Porque dice en adelante que este hombre en quien estaba este espíritu saltó sobre ellos, sobre estos jóvenes, estos hombres que trataban de expulsar estos demonios y los aporrearon, los mandaron desnudos y heridos. Y esto también fue algo que dio testimonio, dice el versículo 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. También habían otros que habían traído todo lo que tenían en estas cosas de superstición, libros, versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Y crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Esto se llama conversión. Esto quiere decir que las personas que han aceptado al Señor no se aferran a sus viejas costumbres y desechan todo esto. Hoy sería mucha las quemas de CDs, de música mundana, de revistas de pornografía, CDs, cuántas cosas habría que quemar hoy en día que tienen aún muchos cristianos. Luego viene, mis hermanos, el asunto del hombre que causa un desorden porque está viendo que se afecta su ganancia. Hechos 19, 23 y 24. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño cerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Daba no poca ganancia a los artífices, o sea que este era un negocio que producía muy buenas ganancias. ¿Qué ocurrió? Vamos a leer hasta el versículo 28 para tener una mejor idea de lo que aquí pasó y por qué hubo, dice
el versículo 23, un disturbio no pequeño. A los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo: Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: Grande es Diana de los Efesios. ¿Será que hoy día, en algún momento o en algunos lugares del mundo, algunos sientan que su negocio se afecta por la predicación del Evangelio y pase igual? No es difícil. Hay muchos santuarios donde se venden muchas cosas y esto es un negocio que produce mucha ganancia. Aquí, ¿qué es lo que ve afectado aquí este ingenioso hombre? Demetrio ve afectado el asunto económico, pero él hábilmente incluye la parte religiosa, que era la que le daba soporte a su reclamo y por la cual se unieron en el pueblo. Ahora, algo que me llamó la atención es que mucha gente se incluye en algunas cosas sin saber qué están haciendo, como otros critican el Evangelio sin saber ni qué están criticando, lo hacen porque oyen. Miren lo que dice el versículo 32, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Un alboroto, estaban en un alboroto, en una revuelta y no sabían por qué. Interesante esto, porque mucha gente habla mal del Evangelio, pero no sabe ni por qué, porque muchos oyen hablar a otros y repiten lo que escuchan decir. El versículo 34 dice que por 2 horas la pasaron gritando: grande es Diana. Ese era todo el repertorio que tenían. El único argumento era que Diana era grande, pero ¿por qué era grande? No dicen por qué. Troas, punto número 3. Hay un texto acá que vamos a leer, es un texto que aún hoy este texto es usado para demostrar de que el día de reposo o el día de adorar es el domingo y no el sábado. Y es el versículo 7 de Hechos 20. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo, que tenía que salir al día siguiente, les enseñaba y alargó el discurso hasta la medianoche. Alargó el discurso hasta la medianoche. Quiere decir que esta era una reunión nocturna. Era una reunión nocturna. Y dicen que se habían reunido para partir el pan. Posiblemente estaban celebrando la Santa Cena. No hay muchos detalles allí, pero es posible. Si seguimos leyendo, allí ocurre un accidente. Ya a medianoche un joven cae de una ventana. ¿Cuál era el propósito de esta reunión? Podemos descubrir que el apóstol Pablo debía partir al día siguiente. Y terminada la reunión, él partía de ese lugar y los hermanos querían aprovechar al apóstol Pablo en su enseñanza y estuvieron toda la noche prácticamente en esta reunión. ¿Fue amanecer ya el primer día o fue el domingo ya en la tarde amanecer el segundo día? Posiblemente fue terminado el sábado a amanecer ya el primer día de la semana. Es una buena posibilidad que aquí tenemos. La parte número 4 y 5 tiene que ver con el regreso o el viaje de Pablo a Jerusalén. El apóstol Pablo tenía esa inquietud, siempre él quería ir a Jerusalén, se le había pedido que no fuera, le habían advertido que era peligroso, porque allí encontraría hostilidad, y había algunos que querían hacerle daño, y era muy posible que eso ocurriera allí.
no era bien visto el apóstol Pablo, por lo tanto no debía de ir. Pero hay unas recomendaciones que Pablo nos hace a nosotros hoy. Las hizo en su momento y estas recomendaciones, este consejo hoy suena con mucha fuerza, porque este es un problema que tenemos hoy también en la iglesia de Dios, en el pueblo de Dios. Hechos 20, 28 al 31. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Por tanto, velad. Acordaos de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Mis amados, esta es una advertencia muy, muy apropiada hoy. Y tal vez podríamos decir que muchas personas que hoy están haciendo sus cosas, que de pronto tienen sus grupos, no lo estén haciendo, o sea, sinceramente ellos creen que es lo mejor que pueden hacer. Otros ya abiertamente se han convertido en estorban la obra y lamentablemente esto es muy común. Hoy, cuando han surgido tantas ideas, aún todavía prevalecen las fechas para la venida del Señor y otra serie de cosas que están surgiendo dentro del pueblo, y otras que se convierten en herejías, pero que tienen oidores y que muchas veces encuentran en algunos asidero y algunos los siguen. Entonces es algo que debemos tenerlo en cuenta. Y sobre todo lo que dice allí, dentro de nosotros mismos. El problema no es que llegue gente de afuera, personas de afuera, sino que están dentro de nosotros mismos. Y si miramos bien el versículo 31, donde Pablo dice que velad, quiere decir que estemos atentos, que estudiemos las Escrituras, que escudriñemos, que no nos dejemos solamente con lo que recibimos de otros, sino que nosotros también tengamos esa disposición de investigar para que no cualquiera venga y nos engañe, o sea, que nosotros estemos firmes en lo que creemos. Pueden levantarse alguien dentro de nosotros mismos, que eso lo hace un poco más peligroso porque puede tener la atención de muchos de los hermanos, pero si estamos afianzados en lo que creemos, nadie nos va a engañar. Muy bien, esta es una buena advertencia que nos hace el Señor a través del apóstol Pablo. En este viaje a Jerusalén, el apóstol Pablo tenía algunos que le aconsejaban, y es notorio que hasta un profeta, dice la Escritura que el profeta Agabo le dice o le hace a él una advertencia, versículo 11, Hechos 21. Quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al hombre de quien es este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Lo entregarían en manos de los gentiles y sabemos que fue entregado en manos de los romanos, el apóstol Pablo. Pero él tenía en su corazón algo que era incambiable para él. Y este es un bonito pasaje, según a los Corintios 4, 8 al 14. ¿Qué dice Pablo aquí? ¿Qué debemos aplicar nosotros a nuestra vida, especialmente cuando vienen problemas? ¿En qué pone Pablo su esperanza? Que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la mente de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pues nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Qué experiencia, qué
consejo, uno aferrado al Señor no tiene otro derrotero, es la predicación y por encima de las pruebas, de las dificultades. Voy a leer unos pensamientos de Espíritu y Profecía que son muy, muy elocuentes en cuanto a la experiencia del apóstol Pablo y a lo que él estaba pasando. Dice Hechos de los Apóstoles de Elena G. de White, capítulo 37, página 290. El éxito que acompañaba la predicación del Evangelio despertó de nuevo la ira de los judíos. De todas partes llegaban noticias de la divulgación de la nueva doctrina, por lo cual los judíos eran relevados de la observancia de los ritos de la ley ceremonial y los gentiles eran admitidos con iguales privilegios que los judíos como hijos de Abraham. En su predicación en Corinto, Pablo presentó los mismos argumentos que defendió tan vigorosamente en sus epístolas. Su enfática declaración, no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, era considerada por sus enemigos como una osada blasfemia y decidieron reducir su voz al silencio. O sea, ese fue ya el plan de ellos. Definitivamente hay que quitarlo de en medio. Pero ¿qué había en el corazón del apóstol Pablo? ¿Cuál era lo que más le apesadumbraba? En el capítulo 37, ya en la página 205, dice: nunca antes se había acercado el apóstol a Jerusalén con tan entristecido corazón. Sabía que iba a encontrar pocos amigos y muchos enemigos. Se acercaba a la ciudad que había rechazado y matado al Hijo de Dios y sobre la cual pendían los juicios de la ira divina. Su corazón entristecido porque allí donde habían rechazado al Señor, a él le ocurría igual. Y en la página 295 del mismo capítulo dice: no podía contar siquiera con el apoyo y la simpatía de los hermanos en la fe. Los judíos inconversos que le habían seguido muy de cerca el rastro, no habían sido lentos en hacer circular acerca de él y su trabajo los más desfavorables informes en Jerusalén, tanto personalmente como por carta, y algunos, aún de los apóstoles y los ancianos, habían recibido esos informes como verdad, sin hacer esfuerzo alguno por contradecirlos ni manifestar deseo de concordar con él. O sea que prácticamente le habían abandonado los mismos hermanos en la misma iglesia. Y está escrito, mis amados, finalmente la iglesia misma se encargará de muchos de la iglesia de perseguir a aquellos que no concuerdan con sus prácticas y que llegan con el mensaje del Señor, el mensaje final del tiempo final. Aquí Pablo fue abandonado, dice que aún por algunos de los apóstoles y los ancianos se hicieron los de la vista gorda, no defendieron las acusaciones que hacían contra él y las tomaron como ciertas. Así que, mis amados, que Dios les bendiga ricamente, que esta lección sea de gran ayuda para cada uno de nosotros. Cada semana encontramos cosas que nos recuerdan que tenemos una obra por hacer y que la obra no es fácil, pero que tenemos al Señor. Él lo prometió, estar con nosotros todos los días hasta el fin. Bendición para todos. Amén.